Hola, ¿qué tal, maestro? Mi nombre es Marifer Santos Antúnez, de la licenciatura en Procesos Educativos Quinto A. El tema del cual les voy a hablar les vamos a hablar es la educación permanente para el desarrollo social y competitivo. Mi compañera es Lizeth Morales Chicotecas y para empezar, empezaremos a hablar sobre la educación permanente desde nuestro punto de vista. Bueno, yo tengo entendido bueno, gracias a los PDFs que leí, tengo entendido que la educación permanente se fue desarrollando. Esto se debe a que los autores analizaban el enfoque de la enseñanza centrada en el desarrollo de competencias, el cual trataban de enriquecer la educación considerando el proceso como permanente. De ahí surgió ya como el nombre de educación permanente y esto trataban, bueno, se basaban como que fuera práctica, bueno, en la práctica educativa a lo largo de toda la vida. También buscaban la transformación dentro del marco actual en la sociedad del conocimiento, lo cual fue poco a poco creciendo desde su creación hasta la actualidad, ¿no? Y en la cual puede comprender como la acción de educación desarrollada en las unidades para la educación, la ciencia y la cultura. Y según la UNESCO, gracias a todo esto, cuentan con los dos postulados que condicionan por su labor educativa, la cual mencionan que es la democratización de la educación y la educación continua. Y asimismo fueron identificando sus dimensiones de este proceso, lo cual ellos manejaban como dimensiones el sujeto, el objetivo, contenidos, métodos y agentes, el cual tenían como un tipo de aprendizaje abierto a las necesidades sociales, laborales, económicas y culturales, de acuerdo al mundo. Para ello, el modelo de enseñanza por competencias resultó el adecuado tal como los análisis de, de acuerdo a que lo querían convertir en permanente. También, sin embargo, el modo de aprender de las personas era tanto el sistema, los sistemas formales como los no formales. ¿Qué quiere decir con actividades informales? El aprendizaje debería ser autodidáctico. Este aprendizaje se enfoca más en la enseñanza, donde no se basan como en contenido, sino que buscan la formación por competencias, a diferencia de la formal. ¿Tú qué entendiste por educación permanente? Bueno, más bien como lo has dicho, que la educación permanente a lo largo de la vida se ha ido cambiando. También diversos autores, bueno, educación permanente no tiene como tal una definición, ya que muchos autores lo han hecho a su modo y lo han definido de diferente forma. También se dice que la educación permanente ha sido un movimiento revolucionario que que es muy importante, que es más importante en el ámbito pedagógico. En la educación permanente a veces se llega a confundir con la educación para adultos, ya que la educación permanente bueno, su objetivo es llevar la educación a a los diferentes niveles educativos y que que las personas puedan entender sus necesidades, que puedan atender a sus necesidades que tienen como cada persona, ya que sean en el ámbito social, económico y familiar también. Sin embargo, la educación permanente busca que todas las personas logren tener una educación
pero como lo dije, a veces se llega a confundir mucho con la educación para adultos, ya que educación para adultos pues es de una edad determinada, pero bien es cierto, ¿no? Que nunca es tarde para aprender y pues la educación permanente siempre está. Todos los días vamos aprendiendo algo, a lo mejor no de mucha relevancia, pero sí, pero siempre aprendemos algo y creo que siempre es muy importante estar actualizados y siempre la educación permanente trata de hacer eso, irse actualizando de acuerdo a las nuevas generaciones y a la nueva sociedad. Creo que también algo importante que puedo rescatar de la lectura es que ellos expresaban, bueno, como educación permanente a proyecto global, el cual iba encaminado tanto como la no, se basaban en que la reestructura del sistema educativo, que desarrollaban como la posibilidad o si iba como a objetivo de formación del sistema educativo, en la cual ayudar a las personas como con una mejor calidad de vida, para que pues, de cierta forma los beneficiarios fueran ellos mismos, ¿no? Sin embargo, también este era como un proceso de desarrollo planificado y realizado a lo largo de la vida, o sea que tenían que pasar por un proceso en la cual iba a ser un administrativo. Sin embargo, también consideraban como la educación como un proceso permanente que, bueno, tenía como sus propias prioridades, pero también buscaban el objetivo de la calidad de vida de las personas. Y no sé si quieres comentar algo más. Creo que eso sería como lo más importante que se está resaltando de la educación permanente, pues ya le daríamos continuación a nuestros artículos. Me parece bien. Bueno, nuestro tema se llama la educación permanente para el desarrollo social y competitivo. En los dos artículos que se van a hablar primero es sobre la educación a lo largo de la vida en aulas mayores, que es escrito por Pilar Moreno de la Universidad de Extremadura. El otro artículo es educación permanente y aprendizaje permanente, dos modelos teórico-aplicativos diferentes. Este artículo es escrito por Carmen Sabambera. Bueno, para empezar, aquí se citó al autor Paul Lengrat, que esta persona es la clave de la concepción del pensamiento. En esto lo cita en 1994 en la página 115, donde dice que la UNESCO sobre la educación permanente no ha realizado ningún cambio significativo en sus programas y que si ha habido cambios han sido más bien de carácter negativo. Los organismos intergubernamentales han encontrado con el reto de encontrar una mayor coherencia en sus programas, donde relacionan educación y formación, para que estos puedan entrar en el campo social, cultural y económico, ya que estos son de vital importancia en el ámbito competitivo y para crecer como persona. También se señala o se sostiene que la educación a lo largo de toda la vida es la base fundamental para una ciudadanía activa. Aquí se dice que la formación inicial y la formación de adultos son un trabajo en la única política que son encaminadas a conseguir una serie de objetivos. Esos objetivos entran en el ámbito social y económico. También se considera que la educación es uno de los medios esenciales para fundar una vida democrática. Para una vida democrática de pueblos. Esto lo dice Saban en 1997. Y en esta cita de Saban, trata de resaltar que la educación es base fundamental para la vida de la persona. Un componente de la educación permanente es la que integra todo
el plan de educación para adultos. Aquí es donde entran las competencias para los adultos, y también en la educación permanente es fundamental tener competencias. En definitiva, se trata de formar a personas con carácter reflexivo, que sean capaces de resolver problemas, pensar analíticamente y reflexivamente y pensar coherentemente. Las personas deberán tener una educación que les permita afrontar situaciones ambiguas, difíciles en su vida o en su lugar de trabajo. Esto lo dice Smith en la página 3. Bueno, también no se trata de ofrecer, en la educación permanente, no se trata de ofrecer una educación igual para todos, sino de responder a las necesidades que tiene cada persona, que sean concretas de grupos prioritarios, como son jóvenes, mujeres, migrantes y etcétera. También se dice que la Unión Europea considera que la educación y la formación son factores de progreso social y de consolidación de la democracia. Es fundamental su importancia para la competitividad y el crecimiento. En el progreso social de la consolidación de la democracia, todas las personas deben adquirir aptitudes de carácter general, como aprender a aprender, adaptarse a los cambios fácilmente y gestionar enormes flujos de información. Un aprendizaje continuo, donde dice García Fraile y Sabán, dice que para que los perfiles de aptitudes, capacidades y experiencias que exigen los mercados laborales de nuestro tiempo no puedan cambiar sin cesar. El enfocar enseñanza no desde los contenidos hace que la sociedad de la información se vaya transformando en cambios tan radicales y se puedan actualizar, depende cómo van las generaciones y la sociedad. También en la sociedad de la información, que esta se basa en el conocimiento, se producen transformaciones tecnológicas, económicas y sociales a una velocidad vertiginosa. Estas transformaciones son muy radicales, que resulta crucial que puedan dotar las necesidades de las personas y sus capacidades o habilidades básicas que tiene cada una de ellas. La sociedad tendrá que ser competitiva una vez que ya hayan actualizado, una vez que ya hayan estado en su educación permanente. La sociedad también se tiene que diferenciar a la del pasado en varios aspectos claves, como tendrán que ser mucho más flexibles, tendrán que ser capaces de responder con rapidez al cambio de circunstancias y las demandas que enfrente la sociedad. También deben de contribuir a las nuevas actualizaciones de las empresas, todo para que ellos puedan lograr ser competitivos en el ámbito laboral, social y económico. Algunos autores también sostienen que las competencias no son otra cosa que un planteamiento de la formación, que también refuerzan la orientación hacia la práctica o desempeño, y lo hace tomado como punto de referencia el perfil profesional, ya que en el perfil profesional, cuando uno termina su educación, lo que les piden son las competencias, que las tengan muy bien desarrolladas. García y Sabán, en 2008, dicen que las competencias constituyen una aproximación más pragmática al ejercicio profesional. También surge un nuevo impulso a favor de la educación permanente concretado en el informe de Dillers, donde marcan los 4 pilares de la educación, que es aprender a conocer, donde el alumno tiene que primero saber lo que se va a hablar, aprender a hacer lo que el alumno ya tiene sobre la teoría y aprender a vivir juntos. Ese es donde ya tienen que ser más reflexivos, tienen la capacidad de asombro y la capacidad de trabajar en equipo. Y el otro que es aprender a hacer. Una vez que ya haya tenido sus 3 pilares de la educación, que es aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, donde se combina la teoría, la práctica
el trabajo en equipo, ser reflexivos, analíticos y tener diferentes capacidades y habilidades para que estos puedan hacer su aprender a hacer. En aprender a hacer lo pueden llevar ya en el ámbito social y laboral. En los sistemas educativos también no se pueden conectar con el simple hecho de que el aprendizaje de conocimientos deben estar orientados a lo largo de la vida, donde se enfoca el aprender a vivir, el aprender a aprender y el aprender a hacer. Aprender a vivir es lo que va a llevar a lo largo de toda su vida las competencias que son buenas, las competencias que se las puede ir adaptando a su forma de vivir. El aprender a aprender es conocer todas las habilidades y destrezas que tiene cada uno. El aprender a hacer es saber cómo llevarlas estas en la vida práctica. Las personas adultas también pueden adquirir las competencias y conocimientos. Y también hay muchas personas que pueden tener las competencias y conocimientos sin haber estudiado, ya que eso los consiguen en su vida laboral. En Zarrate, en el 2002, página 18 y página 19, dice que la educación permanente se trata de un nuevo paradigma fundamentado en el principio de que la educación debe estar presente desde el inicio hasta el final del ciclo vital de la persona. Es como lo dije hace un momento que la educación siempre va a ser permanente y que siempre aprendemos algo nuevo, ya sea de mucha relevancia o sea de poca, pero todos los días se aprende algo nuevo. También Serrate marca que las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Bueno, debido a esto también, creo que ya definimos como tal acerca de lo que es educación permanente, y lo importante de aquí es que su objetivo es que, bueno, su objetivo busca en mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también fue como un proceso educativo considerado desde el punto de vista del individuo y de la sociedad, el cual también abarcaba que el lenguaje de hoy se caracteriza a la educación, a esto como a lo largo de la vida, y meten mucho lo que es el marco de la sociedad, del conocimiento. Sin embargo, también la UNESCO marca como la opción la opción decidida y regulada normativamente la enseñanza basada en el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Como mencionaba mi compañera, ya se fue metiendo en las competencias, como que se fue, durante este proceso, fue abarcando poco a poco acerca de las competencias en la educación permanente, en la cual también la UNESCO marca como, o más bien sitúa a Paul Freire, que como uno de los líderes de la educación, esto por la necesidad de buscar una alternativa de raíz hacia el enfoque tradicional de la enseñanza. Sin embargo, el autor cita al autor Moscú y Seban en 1997, y otro que es Ortega y otros autores en el año 2006. Ellos hablan acerca de que es como una idea o que tienen hacia la práctica que surge del conocimiento, y esto hace no olvidar o su perspectiva que se tiene, y sin embargo busca como ampliarla. Gracias a ello,
como que replantean, más bien dicho, la educación desde la antigüedad hasta la actualidad, o buscan como mejorarla. El proceso de esta fue posteriormente que se fueron introduciendo las nuevas tecnologías y buscaban también que de cierta forma esas personas se fueran actualizando en los sistemas educativos hacia los sistemas abiertos. Sin embargo, también la UNESCO está, se basa en la atención sobre el hecho de que no toda la responsabilidad debe de implicar hacia el aprendizaje, sino que también en los sistemas entre las escuelas, o sea, como que buscan repartirla, que caiga el peso entre escuelas, en el sistema escolar, las empresas, la educación extraescolar, el cual se basaron en una cooperación activa de educadores, dirigentes, técnicos y trabajadores, y también, sin embargo, metieron las autoridades. Bueno, también el autor, posteriormente, a finales de la década de los 60, el enfoque de educación permanente estaba claramente citado en el hecho significativo que la UNESCO dio en el año de 1970, a la cual invitarían a los miembros a presentar toda la atención necesaria a los estudios del problema de la educación permanente. En ese momento como que citaron a presentar los problemas que se presentaron en ese año. Bueno, vieron la necesidad de los estudios del problema de educación permanente y empezaron a desarrollar la colaboración con el fin del intercambio de las ideas de experiencias en relación a la educación permanente y sus aspectos teóricos y prácticos. Ahí es cuando ya se empezaron como que a preocupar y buscaron como de cierta forma la manera de mejorar, ¿no? O sea, que fueran puliendo esos detallitos que tuvieron. Después de eso también nos habla que la educación común de todos los niños, o sea, como que no era como simplemente la educación, sino que la hacían como, o exigían democrática en la educación para los niños, en la distinción de sexo o origen social, que estuvieran abiertas las puertas en especial como que a todas las personas, ¿no? Sin embargo, también la organización buscaba que la inclusión en los niños, en la juventud, dejándolos luego como un mundo también abierto hacia los adultos. Entonces, desde entonces y hasta la actualidad, no se puede comprender como la acción de la UNESCO en la educación sin tener en cuenta los dos postulados que van a condicionar toda su labor educativa, es decir, la democratización de la educación y la educación permanente. Ahí se vieron como una discusión entre esos dos temas. Sin embargo, los enfoques lo caracterizaban como tal a la educación permanente y a la idea del proyecto global. Un autor también muy importante que fue Ontiveros en el año de 1981, en la página 146, nos dice que la educación permanente designa de un proyecto global, el cual iba encaminado tanto como la reestructura del sistema educativo existente como el desarrollo de todas las posibilidades de formación fuera de esta, o sea, fuera del sistema educativo.
la cual dicha globalización se caracteriza fundamental dentro de la educación permanente, la identifican como formación y esto en la totalidad de su duración hacia el contenido de la educación basado en todos los niveles educativos y en la totalidad de los métodos educativos. Los métodos educativos también daban continuidad a los agentes de la educación, los medios, y desde ello un término que aplicaban mucho era hacia una práctica concreta y le daban como que la perspectiva a continuar a la formación continua profesional. Sin embargo, esta contaba con múltiples aspectos que eran la personalidad, intelectuales, afectivos, estéticos, sociales y políticos. Debido a esto fue como considerando un punto de vista el individuo que abarcaba mucho o se enfocaba mucho en la sociedad. Entonces, en este sentido, siento que pues esto de la educación permanente se basaba mucho o tenía mucha relación con la sociedad. Los aspectos del proceso global de la educación permanente eran 4, que era el sujeto. ¿El sujeto de qué trataba? Esta se basaba en que el ser humano, bueno, el que se trate del ser humano de cualquier edad, o sea que se puede, bueno, puede entrar lo que es desde la primera infancia hasta la tercera edad. El contenido, ¿qué quería decir con contenido? Esto era todo aquello que puede ser enseñado. La educación comprende todo aquello que puede ser enseñado desde nivel preescolar hasta universitario, lo cual permite lograr su formación física, intelectual, cultural y profesional en los contenidos. Los métodos, ¿qué eran los métodos? Se expresa que la educación permanente engloba todas las formas de educación escolar y extraescolar. Estos métodos vienen referidos a unos medios para asegurar dicha educación y al mismo tiempo afirman que el libro es útil, indispensable para la educación permanente, un instrumento privilegiado de la educación, de la cultura, ya que reconoce la importancia de los medios de comunicación en el proceso. Pues gracias a los medios de información, todo fueron como que, bueno, ahí habla un poquito de que fueron la utilización intensiva de la radio, donde los conocimientos podían penetrar en profundidad en ambientes inaccesibles hasta los medios clásicos, ¿no? En los agentes, ¿qué nos quiere dar a entender con los agentes? En esto los agentes lo llamaban en el sentido de la atención sobre el hecho de la responsabilidad, que no solo debe implicar o no solo debe de caer la responsabilidad al sistema escolar, sino que también debe ser como que repartida entre las escuelas, las empresas y la educación extraescolar. Esto lo hacen con el fin como un efecto cooperativo activa entre los educadores, dirigentes, técnicos, trabajadores y autoridades. En pocas palabras, como que fueron dándole peso ¿cómo se puede decir? A ciertas ramitas que conforman la escuela y que no solo cayeran específicamente en ellos, sino que ya le fueron dando peso a lo que fueron los educadores, los dirigentes técnicos, trabajadores y autoridades de estas. También buscaban como que darle o repartir ese peso entre las escuelas
y también la educación extraescolar. Sin embargo, también se puede decir que a finales de los 70, el enfoque de la educación permanente estaba claramente citado, en donde invitarían a los miembros para observar la atención necesaria de los estudios de la educación. En base a ello se fueron desarrollando, empezaron a desarrollar la colaboración con el fin de intercambiar ideas y experiencias en la relación de sus aspectos teóricos y prácticos. Ahí ya fueron como que intercambiando sus ideas y generándose de cierta forma pues experiencia en lo teórico y práctico. Sin embargo, esto no significa como que, aunque se trate de una noción definida y cerrada, porque como bien había dicho mi compañera, no existe como tal una definición de lo que es educación permanente. Y conforme pasa el tiempo, pues esta se va modificando de cierta forma, para mejorarla, ¿no? El segundo plan a medio plazo del año de 1985 a 1989 da relevancia hacia la educación de adultos y hacia la educación permanente. En especial, estas fueron se basaban más como en la educación escolar y la alfabetización. Buscaban lograr la generalización de la educación. Sin embargo, ellos se veían como que a insistir en ambas, en los dos. Posteriormente, la educación escolar y la alfabetización buscaban como la relación o el movimiento de la desescolarización, la cual había sido apoyada fuertemente por la noción de educación permanente. Sin embargo, también en la lectura, se basaban como en la lectura y el análisis de los documentos y publicaciones oficiales de la organización por medio de los años 70. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Bueno, de acuerdo a que ya conocimos un poco más acerca de este proceso, no sé si mi compañera Fer nos pueda mencionar algunas finalidades. Bueno, una de las finalidades de la educación permanente es contribuir al bienestar individual, social, cultural y económico. Eso es para el económico de las personas. También se dice que la educación permanente trata de fomentar la igualdad para todas las personas. Como lo habíamos dicho, que la educación permanente a lo largo de la vida se ha implementado en diferentes definiciones, y creo que un autor principal de la educación permanente es Paulo Freire, donde él ha implementado más cosas sobre la educación permanente y ha metido más definiciones y más conceptos sobre la educación permanente. No sé si quieres comentar algo sobre alguna finalidad de la educación permanente. Más que finalidad, me gustaría como comentar como que los claros objetivos que tenía la educación permanente. Y el autor González Soto en el año de 1989 nos dice que tiene claros sus objetivos, ¿no? En el cual se basa en que cada individuo sea capaz de conocerse a sí mismo, comprender y modificar su entorno, adaptarse a a nuevas situaciones. ¿Qué quiere decir con las nuevas situaciones? Esta va incluido como que en la rama de la tecnología, que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías. Y de cierta forma buscan como que el propio individuo, se sienta libre de cualquier medio de participación en la transformación social, o sea, que no tenga como tal miedo a participar, ¿no? De esta forma pueda sentirse libre en ese aspecto.
el cual va como que desde bueno, esa es su preparación individual. No sé si gustas comentar algo más. Bueno, también como lo comentas, creo que para tener una buena educación, bueno, para tener la educación permanente, se relaciona mucho con lo social y lo competitivo, ya que esto nos favorece a lo largo de la vida en el ámbito social, ya que nos va a servir en el campo laboral para que para que estas competencias sean desarrolladas de manera adecuada, para que nos sirvan. Y es como se dice que en las competencias, en tiempo atrás, los universitarios salían de la escuela sin saber nada. ¿Y qué es lo que qué es lo que hicieron las empresas? Que les comentaron a los directores se podría decir, de las universidades, que los chicos no salían con competencias, que no les convenía a los empresarios pagar una capacitación para que estos estuvieran capacitados, que no les convenía a ellos y que pues, y de aquí surge la nueva idea de tener competencias en las escuelas. ¿Por qué? Porque a los empresarios en el ámbito laboral no les convenía seguir capacitando más a estos universitarios porque no sabían nada. Entonces, por eso se emplean las nuevas competencias y pues al final de cuentas favoreció a la sociedad con esas competencias, ya que no se capacitaba tanto a los universitarios, ya que venían con competencias diferentes. Y hasta la actualidad se sigue haciendo. No muchos manejan este sentido de las competencias, pero creo que ya ha habido una gran mejoría desde antes. Pues creo que bien como lo mencionas, siento que de cierta forma ha tenido como sus puntos favoritivos hacia esta. Algunos lo pueden ver como que puede favorecerles esto de las competencias y otros pueden que no tanto lo acepten, ¿no? Porque pues, no sé, bueno, en mi punto de vista personal siento que pues como mencionaba, pasó por un proceso que buscaban como la reestructuración o pulir aquellos detalles que veían como necesidades o que surgían las necesidades durante este proceso. Entonces buscaban como, pues sí, la mejoría, ¿no? De cierta forma para darles una mejor calidad de vida al individuo. Pero pues sí, o sea, viendo bien cómo fue surgiendo el proceso, creo que pues siento que llevó mucho tiempo, ¿no? Al ir tratando de mejorar y que fueran, pues sí, adaptándose de cierta forma los individuos, las personas, a estos cambios que se iban realizando conforme pasaba el tiempo. No sé si quieras comentar Sí, algo es más. como lo dices, creo que se han ido evolucionando, que la educación permanente pues es el proceso de desarrollo constantemente, de irse actualizando con las nuevas generaciones y la sociedad, eh, más ahorita que está muy a la moda las TICs, el uso de la tecnología en la educación, ya que es un constante cambio en la sociedad, ya que antes no se veía mucho lo de la tecnología, pero pues ahorita sí, ya que también la tecnología se está desarrollando mucho a nivel competitivo en el ámbito laboral y social. Bien como lo decíamos en nuestro tema principal, que la educación permanente en el ámbito social y competitivo. Eh, para como ser más claros en este punto es que que la misma sociedad es la encargada de tener estas competencias y saber qué es lo que las personas necesitan para que con base en eso las competencias se vayan desarrollando para las necesidades que tiene la sociedad. También siento que esto del aprendizaje permanente y la innovación tecnológica fue metiéndose como que de cierta forma mucho a este sentido, ¿no? También vi relacionada bastante la educación permanente con la sociedad, en la cual, bueno, en el artículo que leí nos dice que el aprendizaje permite a la innovación tecnológica
en la sociedad para informar acerca, bueno, para informar en la economía basada en el conocimiento. Se fueron produciendo nuevas tecnologías, economías y sociedades a una velocidad impactante. Esto con el fin de cubrir las necesidades que surgían en su momento. También buscaban como que las personas de varias, ¿cómo te puedo explicar? Como que las personas de las necesarias capacidades o habilidades básicas que le permiten, esto que les permitía actualizarse, asimilar, transferir y compartir sus conocimientos, con el fin de que fueran aumentando su capacidad de adaptación a situaciones constantes o cambios. Siento que también como que buscaban como que las personas se adaptaran a los cambios que fueran surgiendo en la actualidad, ¿no? Buscaban como que eso, que no se quedaran como estancados en lo que estaban acostumbrados antes. Compañera, creo que está apagado tu micrófono. Sí, me acabo de dar cuenta. Bueno, es como estás diciendo, en las transformaciones tecnológicas también entró el ámbito económico y social, que esos han sido a una velocidad vertiginosa. Estas transformaciones son tan radicales que, que resulta muy crucial dotar a las personas de las necesidades, capacidades o habilidades básicas que les permitan actualizarse, asimilar y transferir y compartir conocimientos que aumentan su capacidad de adaptación a situaciones en constante cambio. Es lo que decía mi artículo, en el que las transformaciones tecnológicas apenas empezaron y se van asimilando con las nuevas generaciones y las situaciones que va generando la sociedad. El cómo también es importante cómo se desarrollan en el ámbito económico y en el ámbito social las tecnologías, cómo cada aspecto va de mayor importancia y que tienen mayor relevancia para la educación. Sin embargo, también hay que resaltar que como tiene sus ventajas, la tecnología también tiene sus desventajas, ya que no se emplea más allá del pensamiento crítico y analítico. Sin embargo, también bueno, no sé si se puede llamar como que otra ramita que mete la educación permanente es la inclusión social. En la inclusión social siento que ayuda como que, o más bien permite otorgar más autonomía a la persona, ayudando a tomar sus propias decisiones y asumir también a sus responsabilidades en el diseño de sus proyectos, su desarrollo personal y profesional, generándoles como a la tarea de buscar la estrategia de aprendizaje a lo largo de su vida, que debe atender a las personas desafavorecidas por razones de sexo, edad, origen social o étnico, perdón. Entonces siento que en esta como que de cierta forma empleaban aumentar buscaban como aumentar su empleabilidad y facilitar su inclusión social. Y creo que desde mi punto de vista fue muy importante esto de la inclusión social, que se fueran como que, pues sí, fuera abarcando esto también de la educación permanente o que la tuviera tomado en cuenta, porque así las personas como que, como lo decía, los ayudaba a ser más autónomas y buscar o que fueran propios de las decisiones que tomaran. Sin embargo, también por cada decisión que tomaban ellos, asumían la responsabilidad que podía caer en ellos, ¿no? O sea que de cierta forma siento que las personas como tal tenían la posibilidad de tomar sus decisiones eh, con el objetivo de que fueran haciéndose responsables de ellas, ¿no? Ya sea que les favoreciera o pues no, o sea, como que de cierta forma les enseñaban a ser responsables en todos los sentidos. No sé si gustas comentar algo. Bueno, también como se dice que la competitividad social se define como el potencial de una sociedad que puede generar al bienestar para la sociedad en el campo laboral.
¿Qué quiere decir? Que, pues ya como lo hemos estado dicho en esta reunión, que pues es eso, que el campo laboral pide a personas competentes para que así no puedan capacitarlos durante su tiempo en el que ellos estén. También se genera que en la educación permanente de la competitividad social se busque más que nada que las personas desarrollen sus habilidades, sus destrezas, conocimientos, en el que sean muy capaces de adaptarse a los cambios, que sean reflexivos, que sean aptos para cualquier situación en que se les presente, pensar críticamente, reflexivamente, sin afectar a las demás personas. Como lo habíamos mencionado en los 4 pilares de la educación, en aprender a vivir, donde las personas tienen que aprender a convivir con las personas, tienen que saber trabajar en equipo, en donde se tienen que saber cómo usar la teoría que ellos tienen y saber llevarlos de manera adecuada, bueno, de llevar de manera adecuada a la práctica sin afectar mucho la teoría. Creo que estoy de acuerdo contigo porque de cierta forma buscan como que las personas de cierta forma tengan las mismas oportunidades y también que se puedan adaptar a las demandas que impone la transformación social y económica, en la cual como que buscan que de este modo pueden o tengan el poder de participar activamente en la concepción a futuro, o sea que pues de cierta forma todas las personas tengan estas oportunidades, ¿no? Y que exista una transformación social y económica. Y pues creo que desde ese punto lo veo muy favorecido o que de cierta forma favorece a las personas, porque pues es a beneficio de ellos, pero pues esto también da la tarea de que cada uno de ellos busque prepararse más, ser más competentes. Y creo que en todo, pues como en todo, ¿no? Todas las personas para lograr algo se tienen que preparar o buscar sus propias estrategias para que pues sean mejores día a día. Entonces, pues siento que de cierta forma lo veo desde un punto de vista muy correcto en el que yo estoy de acuerdo porque pues hacen que las personas se interesen por saber más, porque sean más competitivos, porque les genere nuevas experiencias. De cierta forma lo ven, lo desarrollan dentro de la sociedad. Sin embargo, también las competencias que marca estas bueno, se basan en la competencia global, la cual determina en términos de ser capaz o sea, de que estas personas sean capaces de todo lo que se propongan. También en las capacidades generales implica dicha competencia global en la cual hace referencia a 4 tipos de acción, que es la informar, que es informar, organizar, realizar y transmitir. Sin embargo, también mencionan que las capacidades y competencias finales se determinan en saber, ¿no? Como mencionas tú anteriormente en los 4 pilares de la educación. Y también, sin embargo, es muy importante saber transmitir, porque pues creo que las personas que saben transmitir son como que más entendibles o también como que tienen ese aspecto de que pues a otras personas les pueden generar o pasar conocimientos, ¿no? Ayudarles con eso, a que también son como que los que les ayudan a sus propios, de acuerdo a los conocimientos que transmiten, pues ellos pueden transmitir a otras personas sus conocimientos y que éstas pues logren más aprendizajes. No sé si puedes comentar algo. Bueno, también creo que es de vital importancia en la educación permanente para que las personas sean competitivos, tener mucha autonomía.
tener autonomía y motivación hacia las personas, ya que es de vital importancia que haya motivación para que el alumnado puedan lograr mejor sus competencias. También es de vital importancia la autonomía. Así como lo marca Dillers en los 4 pilares de la educación, que la autonomía es de vital importancia para que estos puedan generar sus propios conocimientos, cuestionarse del por qué y para qué y cómo para qué. Es lo que, más que nada, es lo que necesita el campo laboral. Personas que se cuestionen sobre cosas, aunque no está muy bien visto que las personas cuestionen en el campo laboral, porque ya que no les, hay algunos empresarios que no les conviene que las personas que tengan algunas competencias y sean autónomos se cuestionen sobre todo, ¿no? Pero sí es muy importante el tener esta autonomía para que ellos se vayan cuestionando del por qué, que generen sus propios conocimientos, como tú lo dijiste, que se vayan actualizando. También como profesionales es de vital importancia estar en constante evolución con la sociedad, irse actualizando, conocer más y que no se queden solamente estancados con lo que les enseñaron en las escuelas, sino que sigan avanzando y generalizando más conocimientos. También algo que puedo rescatar de las lecturas es que los autores marcan o te hablan acerca de las competencias que son para ellos. Y creo que pues si lo comparamos a la actualidad, creo que sí, algunos de ellos pues actualmente se siguen utilizando en estas competencias, como son que algunas competencias de ellas son la instrucción es personalizada al máximo posible, puede ser también que las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente retroalimentación. Otras que las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales del conocimiento público. Siento que en esta se basa como que más, ¿no? En que ahí entraría como un docente porque pues él es el que está a cargo de que estos, ellos cumplan estos, pues sí, estos requerimientos del conocimiento, o sea, que están a cargo de uno para llevar a cumplirla. Sin embargo, también hace énfasis en que puestos, en que puedan o se vean verificados los resultados. También que el ritmo de avance del instrumento es individual y no de tiempo. Y creo que sí, no, porque cada persona trabaja a su ritmo, pero pues de cierta forma todos buscan obtener objetivos, ¿no? Y esto no lo puede determinar como un tiempo, porque hay personas que aprenden de cierta forma de una manera más rápida, son más ágiles, y otras de a lo mejor una manera un poco más lenta, ¿no? Pero pues todos aprenden, creo que a su ritmo, pero todos aprenden. También puede ser que la instrucción hace como material didáctico, refleja situaciones laborales reales en experiencias de trabajo. Creo que, como sabemos, pues se buscan como estrategias para la enseñanza, en el cual se ha ido metiendo lo que es el material didáctico. Los materiales didácticos son como estudios modulares en la comunicación y que son flexibles a materiales no como tal obligatorios, sino que opcionales para que puedan lograr su objetivo y que facilite la enseñanza del aprendizaje. Sin embargo, también nos hablaba un poco de la enseñanza. Bueno, que la enseñanza debe de ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de aprendizaje de los individuos. Esto a que los propios alumnos experimenten por sí mismos y ellos busquen como que sus propias experiencias que les generen, ¿no? O sea, no tanto como de lo tradicional que es de llegar y exponer un tema y pues ya es como de cierta forma memorizar, ¿no? Sino que esto busca como que más la experiencia generada por ellos mismos. Y también, pues, esto del conocimiento debe ser parte integral de las tareas y funciones que se le deja durante este proceso y la participación de los trabajadores
en la estrategia de capacitación desde su identificación por competencias. No sé si gustas comentar otra cosa. Bueno, pues para empezar, pues ya daremos nuestras conclusiones sobre la educación permanente en el ámbito social y competitivo. Y pues ya lo hemos desarrollado de diferentes formas, que la educación permanente pues ha evolucionado con diferentes definiciones, el cómo la sociedad pide a personas que sean competentes, cómo se desarrolla toda la sociedad y las competencias. Pues en conclusión se podría decir que la educación permanente siempre va a estar en distintos cambios, siempre va a estar actualizándose con diferentes formas de ver la vida, cómo la sociedad tiene necesidades y que la misma educación es la que se encarga de cubrir esas necesidades que tiene la sociedad. También hay que resaltar que pues las personas siempre van a salir con competentes para la vida laboral, en el que pues tienen que tener nuevas habilidades, ir cambiando esas nuevas habilidades que tienen, irse actualizando, desarrollarlos en su vida laboral, en el ámbito social. También decir que la educación permanente siempre se va a desarrollar en diferentes niveles educativos. ¿Y cuál es y solamente cumple un objetivo, que es enseñar? Enseñar y darle a la sociedad nuevas personas para que esta sea una ciudadanía activa, que tengan, pues más que nada, ciudadanos que sean felices, que tengan paz y que puedan generar nuevos aprendizajes y que favorezcan más que nada a la sociedad, que no solamente tengan simplemente un papel de decir, ok, ya estudié y ya, pero no, sin embargo, que este papel le sirva más de eso, que sus conocimientos que tuvo en su educación los sepa usar de manera adecuada y que ayude a muchísimas personas. Pues creo que sí, tienes mucha razón y creo que llegamos a la conclusión de que pues la educación permanente no es un tema de insignificativo, ¿no? Aunque algunos no le pueden dar como que el mismo peso de importancia o de responsabilidad que conlleva este tema, porque pues algunas personas creo que ni saben la determinación de lo que es, pero si nos damos cuenta como que la educación permanente va a permanecer, ahora así como lo dice, durante la vida cotidiana, ¿no? Y de cierta forma, como lo mencionaste, de acuerdo a las necesidades que se vayan dando conforme va pasando el tiempo, esta va a buscar como que de cierta forma mejorarla, ¿no? Ir puliendo aquellos detallitos que pues no la favorecen, siempre con el objetivo de dar resultados favorables y que los alumnos o las personas traten o obtengan esa mejor calidad de vida que se plantea desde un inicio. Entonces, pues siento que sí, también las competencias influyen mucho en la educación permanente, porque como dices, ayudan a las personas a ser más competentes y las universidades las preparan para esto, ¿no? O sea, que de cierta forma les enseñan a ser competentes para enfrentarse lo que es a su trabajo laboral. Sin embargo, creo que pues pasa por todo un proceso lo que es la educación permanente, porque pues en todo ese proceso buscan como que afinar ciertas cosas, a enseñarles a ser autónomas, a que las personas busquen ¿cómo se puede decir? Sus propios conocimientos a través de experiencia. Ya no es tanto como siento que antes era de que pues las personas pues de cierta forma no eran como que generaban ellos mismos sus experiencias, sino por medio de lo que ellos le transmitían, pues se les quedaba, ¿no? O de cierta forma memorizaban, pero pues no, porque en todo este proceso pues han ido como que ayudándose desde material didáctico, desde que las personas les han enseñado a buscar sus propios conocimientos, generándoles curiosidad, duda. Y también pues siento que es un punto favorable porque de cierta forma vamos avanzando. Esto también puede ser o puede entrar en lo que son las tecnologías, ¿no? O sea, siempre la educación permanente se va a ir actualizando y fortaleciendo para resultados favorables desde mi punto de vista.
Entonces creo que este tema es muy, muy importante y hay que darle la importancia que se merece, porque pues ha ayudado mucho a la sociedad, tanto en lo económico, en lo social, ha favorecido demasiado este tema porque pues hasta la actualidad ha dado resultados favorables. Entonces pues siento que pues realmente la educación permanente nos ha ayudado mucho a desenvolvernos en el entorno social y también en el campo laboral, que creo que es un punto muy importante porque pues todo universitario o toda persona que termine una carrera o una licenciatura, pues busca eso, ¿no? Desarrollarse en su campo laboral, en la cual pues la educación permanente les facilita un poco más el camino, porque pues ya les ayuda a ser competentes. Y de cierta forma pues creo que pues implica mucho en lo que es la sociedad. Entonces, creo que es un tema muy importante en el cual, si nos metiéramos más a profundidad acerca de ese tema, creo que iríamos descubriendo pues más aspectos, ¿no? Como los procedimientos que ha pasado, a lo mejor existirán anteriormente, a lo mejor anteriormente no existían las competencias o quizás pueden haber sido llamados de otra forma, pero pues siento que este tema es muy, pues sí abarca muchos temas o muchos subtemas en el cual pues algunos se fueron modificando, quizás algunos ya no existen y hasta la fecha algunos pues sí existen o a lo mejor los pulieron o los reestructuraron y ya como que los llamaron de diferente forma, ¿no? Pero en lo personal a mí se me hace un tema muy, muy interesante en el cual vas descubriendo pues nuevos conocimientos, nuevas definiciones y pues nuevas experiencias, ¿no? De lo que abarca todo esto. Pues creo que las dos coincidimos en que la educación permanente en el ámbito social y competitivo quiere cumplir las necesidades que tiene la sociedad y es bien como tú lo dices, que pues si abarcamos más amplio este tema, pues van a salir subtemas de diferentes formas, pero que al final de cuentas van a englobar mucho en el ámbito social y competitivo. No sé, no sé si quieres decir algo más, pero creo que sí, que las dos concluimos en eso de que es muy importante el ámbito social y competitivo para la educación permanente. Pues no, creo que ya estamos muy de acuerdo en que pues es un tema de suma importancia, simplemente que pues ojalá otras personas le dieran la importancia que se merece, ¿no? O sea que pues este tema ayuda a transmitir y a que otras personas se den cuenta, perdón, lo importante que es la educación permanente, porque te apuesto a que algunas personas ni han de saber qué es la educación permanente. Entonces, pues creo que no, como tal, no le dan la importancia que se merece este tema. Y pues estaría muy, muy, muy interesante y creo que muy padre que otras personas entendieran que, pues acerca de este tema, ¿no? Qué es lo que abarca y todo. Y pues creo que hemos llegado a la conclusión de que pues la educación permanente estaba anteriormente, bueno, se dio desde tiempo atrás y hasta en la actualidad pues simplemente se sigue utilizando esto, favoreciendo pues a conocimientos, ¿no? Y hacia el objetivo de una mejor calidad de vida para las personas. Entonces pues creo que hemos llegado a la conclusión y pues eso que hay que darle su importancia adecuada al tema. Y pues sí, creo que eso sería todo y lo más relevante de nuestros artículos. Como ya lo comentamos, pues sí, se leyeron 4 artículos y se sacó lo más importante de cada lectura. Y pues damos por concluido nuestro tema de la educación permanente en el ámbito social y competitivo. Gracias. Gracias.